desde el Museo del Hermitage hasta las impresionantes ruinas de Europa, desde los megalitos gigantes de Rusia hasta las esculturas de mármol. Muchos mapas de los últimos siglos representan un gran país llamado Tartaria, pero ese país nunca se menciona en las clases de historia. ¿Por qué debería ignorarse una masa tan grande de tierra? ¿Es el silencio histórico alrededor de Tartaria un misterio inexplicable, o podría ser un encubrimiento de la historia genuina de la humanidad? Las similitudes entre las imágenes culturales tartarianas, antiguas sumerias y contemporáneas sugieren vínculos profundos entre estas culturas y los centros de poder actuales. Por ejemplo, las menciones de una antigua criatura mítica conocida como el grifo aparecen repetidamente en la mitología sumeria. El grifo también aparece en la bandera tartaria y en muchos otros artefactos culturales contemporáneos bien conocidos, como el sello real británico, el sello masónico, las banderas de muchas naciones y estatuas en el Vaticano. Y en Washington, D.C., el grifo se puede ver en el águila, símbolo de Estados Unidos. ¿Será este un caso sobre la historia perdida de la humanidad? Se podría decir que la mayoría de la gente no sabe casi nada acerca de la historia real de la humanidad, ya que los poderes han falsificado y distorsionado descaradamente la historia. El control de la historia es una de las áreas más importantes que debe manejarse si se va a dominar a las masas. La historia real es mucho más compleja e interesante. Y según esta teoría, la civilización humana solía ser mucho más avanzada de lo que los libros de texto de historia nos han contado. La evidencia está en todas partes, desde las pirámides de Egipto, mayas, hasta la Gran Muralla China, desde el Museo del Hermitage hasta las impresionantes ruinas de Europa, desde los megalitos gigantes de Rusia hasta las esculturas de mármol asombrosamente detalladas que son imposibles de producir con herramientas tradicionales, entre otros ejemplos. El primer paradigma a ser desafiado sería lo que la historia ofrece como cronología. Y hay que enfrentarnos con la idea de que alguna vez hubo un gran imperio mundial, no hace mucho tiempo que se desintegró. Las partes del norte de Europa y Asia se llamaron Escitia antiguamente, que luego obtuvieron el nombre de Tartaria. Escitia fue movida a un pasado lejano por los falsificadores de la historia, pero los documentos anteriores al siglo XIX indican que sí existió recientemente. Otro hecho histórico es que los bizantinos usaron el nombre de los escitas para referirse a los rusos. Pero ¿qué pasa con los mongoles? ¿Quiénes eran en realidad? La hipótesis de que los mongoles se originaron en las tierras fronterizas de la lejana China se acuñó alrededor del siglo XVIII, y además de eso, se le dio un nuevo significado a la palabra mongol. Hoy en día se refiere a la llamada raza mongoloide, pero incluso en el siglo XIX, muchos historiadores todavía consideraban a los mongoles, tártaros, escitas, sármatas y moscovitas como un grupo étnico. Estas son algunas ilustraciones de cómo se veían en realidad los mongoles y los tártaros. Aquí podemos ver las ilustraciones de los mongoles de Marco Polo. Como se observa, no tienen los típicos rasgos asiáticos, sino más bien europeos. Este es un dibujo chino muy bien conservado, de entre los siglos XIII y XIV, de Gengis Khan. Por cierto, los documentos anteriores al siglo XIX suelen referirse a Gengis como el Khan o emperador de Tartaria. En realidad, se le menciona como el fundador de Tartaria. El término imperio mongol se impuso como el único término después de finales del siglo XVIII. Ahora surgen las siguientes preguntas. ¿Qué pasó con Tartaria y quiénes transformaron a los emperadores tártaros en asiáticos? Bueno,
Hemos establecido que Tartaria era un vasto imperio gobernado por un gran Khan o emperador, que tenía muchos grandes reinos y provincias bajo su gobierno. Tartaria tenía su propio idioma, bandera, escudo, su propio emperador y su propia cultura. El imperio tártaro floreció debido a que parte de la civilización era líder en tecnología avanzada, energía libre y gran arquitectura. A través de una gran ingeniería, los tártaros transformaron la Tierra en una placa de circuito alimentada por el éter, al igual que los antiguos hicieron con las pirámides y los templos. Antes de que la dinastía Romanov llegara al poder en Rusia, esta posiblemente había sido una especie de provincia de Tartaria. De cualquier manera, la dinastía Romanov, respaldada por los europeos, llegó al poder a través de un golpe de estado en Rusia. Desde que llegaron al poder ilegalmente, para legitimarlo, tenían que reescribir la historia rusa, así que eso es lo que hicieron. Invitaron a los estudiosos alemanes Gottlieb Siegfried Bayer, Gerhard Friedrich Müller y August Ludwig Schlosser para ese trabajo, y así es como pudo surgir el ficticio imperio mongol. Según esta teoría, la invasión de los mongoles es una tapadera para lo que fue en realidad un ataque mucho mayor contra todo ese territorio, dejando en la historia solamente que los mongoles son nativos de esas tierras. Las siguientes son algunas evidencias de esta teoría. Según la historia oficial, los mongoles abusaron de mujeres rusas durante los supuestos 250 años de esclavitud. Sin embargo, no hay genética asiática en la población rusa. Esto contradice radicalmente la versión oficial. La historia ha demostrado que cuando una raza es subyugada por otra, las razas se mezclan. El mayor imperio en la historia de la humanidad prácticamente no deja restos. No hay ni una sola evidencia empírica, arqueológica, genética o de ningún tipo del imperio mongol. No hay ningún mapa antiguo que muestre el supuesto imperio mongol, mientras que Tartaria se muestra en todos los mapas anteriores al siglo XIX. La cuestión es que Tartaria dejó de existir, se borró de la historia oficial y en su lugar se puso el falso imperio mongol. La Gran Muralla China. Marco Polo escribió un extenso y detallado relato de Asia en los siglos XIII y XIV, y ni siquiera mencionó un muro. La Gran Muralla no se ve en ningún mapa anterior a finales de 1600. Así que la mayor parte de su construcción, según esta hipótesis, se produjo en 1700 y fue construida para mantener a los chinos invasores fuera de Tartaria. Las aberturas en la pared están en el lado norte hacia la antigua Tartaria, no en el lado sur de China. Según estos datos debería llamarse la Gran Muralla de Tartaria. Tartaria continuó coexistiendo con la Rusia de Romanov durante algún tiempo. No se sabe exactamente cómo dejó de existir Tartaria, pero según algunos académicos, como Nikolai Levashov, Tartaria fue absorbida por Rusia en la gran guerra que hoy se conoce como la Rebelión de Pugachev, en 1773 a 1775. Otros afirman que hubo algunos eventos cataclísmicos causados deliberadamente, posiblemente una inundación por agua, una inundación de lodo o algo similar a una guerra nuclear, que eliminó una civilización relativamente avanzada del continente eurasiático entre los siglos XVIII y XIX. Tartaria fue debilitada y luego absorbida por Rusia. En realidad, hay mucha evidencia que apoya la hipótesis del cataclismo. Ahí es donde entran las estatuas, esculturas dañadas, las ruinas y las ciudades parcialmente enterradas. Pero ese es otro tema. Ese evento destructivo como el de la inundación de lodo pudo conducir a un concepto al que llaman el reinicio. Se cree que los restos del imperio de Tartaria fueron completamente demolidos alrededor del año 1733. Y no fue hasta el momento en que se pudo sobrevolar que se encontraron señales del imperio y sus edificios en Siberia en los tiempos modernos, así como los restos enterrados. En esencia, podemos ver claramente que en el norte de Asia hubo una vez un gran imperio unido por un acuerdo comercial, tecnológicamente muy avanzado, que después de que se tomaron algunas decisiones internas dudosas, las consecuencias desencadenaron una serie de eventos catastróficos que hicieron huir a muchos de los habitantes.
Desde al menos la Edad Media, toda la evidencia del imperio fue deconstruida sistemáticamente hasta que otra fuerza finalmente acabó con todos los sobrevivientes a mediados del siglo XVIII, de los cuales todas las referencias al imperio de Tartaria se omitirían de todos los trabajos académicos futuros. Lo que hoy aceptamos como nuestra base sería una ficción creada por las facciones que se basarían en los restos de una mayor civilización mundial y reclamada como propia. La historia, cronológicamente, se ha manipulado siempre para imponer una idea en particular sobre las demás, por lo que conocemos como historia antigua no es nada de eso. Han fabricado nuestra herencia y han regresado a la historia remota muchos eventos históricos recientes, que también han expandido la extensión y el poder de sus propios imperios, si es que alguna vez tuvieron alguno. ¿Tú qué opinas sobre este tema?